Saludos cordiales, máster. El tema que vamos a impartir es los textos argumentativos, con los siguientes integrantes: Marjorie Liliana Pinargote, María Elizabeth Vega Palacio, María Elena Rodríguez Torres, Vanessa Ivonne Gamboy León, Rosa Tenorio Preciado, Blanca Flor Contreras, Diana Maestra Estrada, Germania Cedeño Mendoza, Miguel Antonio Sandoval Villavicencio. El índice de los textos argumentativos. Dentro de ellos está la definición, las características, la estructura, la clasificación, los tipos de argumentos, el papel de la investigación en la argumentación, la importancia del pensamiento crítico, errores comunes y estrategias para superarlos, su conclusión y recomendación. Su introducción. El texto argumentativo sirve para expresar opiniones, ideas, posturas sobre un tema en particular. El objetivo de este texto argumentativo es probar o demostrar una idea o tesis. El escritor busca convencer al lector de algo y lo hace mediante la aportación de argumentos o pruebas y razonamientos. Sus principales características son: defiende una postura concreta, tiene intención persuasiva, ofrecen datos y argumentos para defender su postura. La argumentación es clave en la comunicación y se aplica en diversos ámbitos académico, social, político y periodístico. Su relevancia radica en el impacto en la toma de decisiones informadas. El objetivo de la investigación es explorar, comprender los textos argumentativos, analizando la definición, características, estructura y clasificación. Doy paso a mi siguiente compañera. Definición de textos argumentativos. Los textos argumentativos son obras escritas que presentan un argumento o una posición sobre un tema específico, con el propósito de persuadir al lector y la validez de esta posición. Según el diccionario de la Real Academia, la argumentación se define como exponer razones para demostrar algo. Esta función persuasiva se manifiesta a través de la organización lógica de ideas y el uso de evidencias que refuercen el punto de vista del autor. La importancia de los textos argumentativos se manifiesta en varios ámbitos. En el ámbito académico, que es la habilidad de escribir argumentos efectivos, es fundamental para el desarrollo de ensayos, artículos y presentaciones. En el contexto social, los textos argumentativos son esenciales para el debate público, la formulación de políticas y la defensa de derechos, contribuyendo a la construcción de una ciudadanía informada y crítica. Las características del texto argumentativo. La claridad y coherencia. La claridad es esencial en la argumentación, ya que un argumento confuso o ambiguo no logrará convencer al lector. La coherencia se refiere a la organización lógica de las ideas, donde cada argumento se conecta de manera fluida con el anterior y el siguiente, facilitando la comprensión del mensaje global. La persuasión. La persuasión es el objetivo principal de cualquier texto argumentativo. Esto se logra a través de una presentación de argumentos sólidos, respaldados por evidencias y ejemplos relevantes que apoyen a la tesis presentada. La estructura lógica. Los textos argumentativos sirven una estructura lógica que incluye la introducción, el desarrollo y una conclusión. Esta organización ayuda al lector a seguir el hilo argumentativo y a entender la relación entre los diferentes puntos expuestos. El uso de evidencias y ejemplos. Para un argumento sea convincente, debe estar respaldado por evidencias concretas como datos estadísticos, estudios de caso, citas de expertos y ejemplos prácticos. Este uso de evidencias refuerza la credibilidad del autor y la solidez de sus argumentos. Muchas gracias. Estimada máster, mi nombre es María Elizabeth Vega Blasio. En esta ocasión vamos a hablar sobre la estructura de un texto argumentativo. El texto argumentativo se compone de tres partes principales:
introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, debe captar la atención del lector y presentar el tema de manera clara. Aquí se establece la tesis, que es la afirmación principal que el autor busca defender a lo largo del texto. También se debe proporcionar un contexto que ayude al lector a comprender la relevancia del tema. Sí, entonces, en el desarrollo, el autor presenta los argumentos que respaldan su tesis. Cada argumento debe ser claramente expuesto, seguido de evidencias que lo sustentan. Además, es importante anticipar y refutar posibles contraargumentos a lo que fortalezca la posición del autor. La conclusión. La conclusión es, en resumen, son los puntos claves discutidos en el texto y refuerza la tesis en una oportunidad para dejar una impresión duradera en el lector, siguiendo posibles aplicaciones o llamados a la atención relacionados con el tema tratado. Muchas gracias. Buenas tardes, máster. Mi nombre es Blanca Contero y le voy a poner sobre clasificación de textos argumentativos. La clasificación de los textos argumentativos. Los textos argumentativos pueden clasificarse en diferentes categorías según los propósitos y formato. El ensayo argumentativo. Los ensayos argumentativos, trabajo académico que presenta un argumento claro y estructurado sobre un tema específico. Suele incluir una revisión de la literatura existente y una discusión crítica de argumentos. Artículo de opinión. Los artículos de opinión son textos breves que expresan la postura del autor sobre un tema de la actualidad. Se publican en los periódicos, revistas y plataformas digitales y su objetivo es influir en la opinión pública. Las editoriales. Los editoriales son textos argumentativos que aparecen en la sección editorial de un periódico, presentando la posición del medio sobre un tema relevante. Suelen estar respaldados por datos y análisis. Las críticas. Las críticas son evaluaciones argumentativas de obras literarias, artísticas a una cinematográfica, analizan los elementos que componen la obra y ofrecen una opinión fundamental sobre su calidad. Los debates. Los debates son discusiones formales en las que dos o más partes presentan su argumento a favor y en contra de un tema específico. La estructura de debate se organiza de manera de que cada participante tiene tiempo para argumentar y repartir y así decir cómo defender su caso y cada uno a ver cuál gana el debate o cuál es el mejor. Las disertaciones son trabajos académicos extensos que presentan un argumento de investigación original. Se espera que el autor aporte nuevas ideas y evidencias sobre un tema específico. Muchas gracias. Saludos cordiales, máster. Mi nombre es Vanessa Ivonne González León. A continuación tenemos los tipos de textos argumentativos. En los textos argumentativos, además de los argumentos lógicos, emocionales y éticos, existen otros tipos que refuerzan la estructura persuasiva. A continuación, se describen algunos de ellos. Argumentos de autoridad. Los argumentos de autoridad se apoyan en la opinión o en el conocimiento de expertos en el tema para validar una afirmación. Estos argumentos buscan aumentar la credibilidad del argumento al citar a personas o instituciones reconocidas. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, una dieta balanceada es la clave para la salud. 2. Argumentos de ejemplificación. Este tipo de argumentos emplea ejemplos específicos para ilustrar o evidenciar una afirmación. Los ejemplos permiten que el lector visualice mejor la idea que se presenta. Por ejemplo, en un texto sobre la importancia del ejercicio, se podría incluir la historia de una persona que mejoró su salud tras comenzar a hacer
una buena dieta y ejercicio. Argumentos por comparación o analogía. Los argumentos por analogía comparan situaciones similares para hacer más comprensible o convincente la idea principal. Este tipo de argumentos puede ayudar a aclarar conceptos complejos. Por ejemplo, la Tierra es como una nave espacial que necesita de sus tripulantes para funcionar correctamente. Argumentos de causa y efecto. Estos argumentos establecen una relación de causa y consecuencia entre dos elementos, lo cual ayuda a demostrar cómo una acción puede producir ciertos resultados. Por ejemplo, si no se toman medidas para reducir la contaminación, los niveles de enfermedades respiratorias seguirían aumentando. Argumentos de consenso. Este tipo de argumentos se basa en la aceptación común o en la mayoría para validar una idea. La premisa es que si muchas personas están de acuerdo en algo, probablemente sea cierto o relevante. Por ejemplo, la mayoría de los países han aprobado leyes para proteger la privacidad en Internet, lo que indica su importancia. Estos tipos de argumentos permiten construir textos argumentativos más completos y sólidos, adaptándose al tipo de audiencia y objetivo persuasivo del texto. Gracias. Buenas noches, máster. Mi nombre es Miguel Sandoval. El tema que me ha tocado exponer es sobre los recursos teóricos en textos argumentativos. Los recursos retóricos son herramientas que los autores usan para persuadir o conversar a su audiencia en un texto argumentativo. Dentro de los textos argumentativos tenemos la analogía, metáforas, comparaciones. La analogía. Comparaciones entre dos ideas o situaciones diferentes para explicar un concepto complejo mediante uno o más simples y conocidos. Las metáforas es el uso de un término o frase para representar otro concepto, resaltando similitudes implícitas. Las comparaciones. Contratar dos ideas o situaciones para destacar sus similitudes o diferencias. Dentro de los recursos retóricos, en el texto argumentativo tenemos el uso de recursos retóricos es fundamental en la argumentación, ya que ayudan a reforzar los argumentos y hacer el texto más persuasivo. El uso de la retórica. La retórica se refiere al arte de hablar o escribir de manera efectiva en los textos argumentativos. La retórica se utiliza para crear un impacto emocional en el lector y persuadirlo de la validez de los argumentos. La estrategia. La estrategia persuasiva incluye el uso de analogías, metáforas y comparaciones. Por ejemplo, comparar las situaciones de los migrantes con la de las personas que han enfrentado persecuciones en el pasado puede ayudar a generar empatía y comprensión. Por el estimado magíster y compañeros. Mi nombre es Germania Cedeño, del sexto semestre del segundo. Bueno, vamos. Dice que la investigación desempeña un papel clave en la argumentación al fortalecer la base de los argumentos y proporciona evidencia confiable. Al investigar se obtienen datos y hechos de fuentes verificadas, lo cual incrementa la credibilidad del documento y asegura que no está basado solo en
opiniones personales. Las fuentes confiables ofrecen información relevante y precisa, que permite al autor respaldar su punto de vista con pruebas concretas. También esto incorpora citas y referencias en una argumentación. No solo permite a los lectores validar la información presentada, sino que también muestran respeto por la propiedad intelectual de la otra persona, dándole al argumento una base ética y académica sólida. En resumen, la investigación es la base que convierte una opinión o un argumento bien fundamentado, respaldado por hechos y sustentado en proceso de la propiedad intelectual. Por otra parte, la importancia del pensamiento crítico. La importancia del pensamiento crítico es una argumentación que radica en que permite a los autores evaluar de manera lógica y profunda sus propias ideas, así como las de los demás. Este tipo de pensamiento, implica analizar los argumentos desde diferentes ángulos, identifica posibles fallos o puntos débiles y asegurarse de que las ideas estén bien fundamentadas. El pensamiento crítico también nos ayuda a distinguir entre hechos y opiniones, lo cual es fundamental para construir argumentos sólidos. También al cuestionar la información y examinarla de manera objetiva, el autor puede evitar errores lógicos y sesgos logrados por sus argumentos según más conveniente y difíciles se dificulta. Además, el pensamiento crítico fundamenta una actitud de apertura y autocrítica que permite al autor mejorar continuamente sus habilidades de argumentación. E incluso en una herramienta esencial es la construcción de argumentos sólidos. Esto puede garantizar que los mismos estén basados en razonamientos válidos y en un análisis riguroso de esta información. Muchas gracias. A continuación, los errores comunes y estrategias para superarlos. La práctica de textos de escribir la práctica argumentativa fomenta el pensamiento analítico, ya que requiere de los autores que expongan problemas complejos en partes más manejables y que formulen partes más para solucionar y estén basadas en evidencia. A pesar de la importancia de los textos argumentativos, existen desafíos comunes. Dentro de los escritores, ellos enfrentan errores comunes. En algunos errores comunes incluyen la falta de claridad, la debilidad de estructura argumentativa y el uso inadecuado de evidencia. Estos errores pueden debilitar la efectividad del texto. Estrategia para cómo superarlos. Para superar estos errores es esencial planificar cuidadosamente el texto, revisar y editar múltiples veces y buscar retroalimentación de otros. La práctica constante de la escritura argumentativa también es fundamental para mejorar. Gracias. Saludos cordiales, máster y compañeros. Les habla Maru Liliana Penalote Villagómez. Les voy a hablar sobre la conclusión. Los textos argumentativos son una forma crucial de expresión escrita que busca persuadir al lector a través de un argumento lógico y estructurado. Sus características, como la claridad, la persuasión y el uso de evidencia, son esenciales para su efectividad. La comprensión de la lectura de los textos argumentativos, así como la clasificación de diferentes tipos, permite a los escritores abordar la argumentación de manera más efectiva. El pensamiento crítico juega un papel fundamental en la argumentación, permitiendo a los autores evaluar y mejorar sus propios argumentos.
A pesar de los retos que se implican la lectura argumentativa, la práctica constante y la atención a la estructura y evidencias pueden conducir a una comunicación más persuasiva y efectiva. Muchas gracias.